Feliz sábado a todos, hermanos. Amén. ¿Cómo se sienten esta mañana? Creo que terminar una semana siempre es un motivo grande de darle gracias a Dios. ¿No es así? Amén. Y estar en la casa de Dios es otro motivo grande de darle gracias a Dios. Nos sentimos contentos de que, bueno, para esta hora ya está aquí la iglesia reunida. Poco a poco, durante la mañana, estamos llegando a la iglesia, pero ya en este momento estamos contentos por la compañía y la presencia de cada uno de ustedes. Tenemos a varias personas que nos visitan, ¿verdad? Y también algunos miembros que hacen un gran esfuerzo por venir a la iglesia. Yo me siento muy contento porque esta mañana tenemos a la hermana Armida y al hermano Roberto Castellano con nosotros. ¿Ya se dieron cuenta? Y podemos decir que ellos hacen un gran esfuerzo para venir a la iglesia. ¿No es así, hermanos? Ya tenía un rato que no lo veíamos, habíamos ido a su casa, estaba con ellos por allí, pero qué bueno que ahora están con nosotros aquí en la casa de Dios. Que Dios les da la fuerza todavía, ¿verdad? Los ánimos para venir y estar con nosotros. También hay otras personas que podría mencionar, pero bueno, todos somos especiales, ¿verdad? En esta mañana. Y estamos hablando acerca de las 7 iglesias. Ya tienen varios sábados que estamos hablando sobre las 7 iglesias. Y llegamos al tiempo, a la época de la primera iglesia. ¿Recuerdan? La iglesia de Éfeso. Yo les pedí si podían aprenderse de memoria estas iglesias en orden, así como aparecen en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, ¿verdad? Pero como no estoy seguro si ustedes se las aprendieron, pues como que las vamos a repetir. También les aprendí si se aprendían los periodos de la iglesia, ¿recuerdan? Porque cuando recordamos los periodos nos ayuda a ubicarnos en el tiempo y las circunstancias en que vivieron los cristianos durante los periodos de esta iglesia. Así que vamos a comenzar con lo primero. Vamos a repetir en orden las 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. La segunda, la época de Éfeso, del año 31 al año 100. No miren sus apuntes, traten de recordar. La época de Esmirna, del año 100, ¿verdad? Recuerden que en el año 100 ya habían muerto los apóstoles, por eso es la iglesia apostólica. La iglesia de Esmirna, del año 100, desde la muerte de los apóstoles, ¿verdad? Abarca un periodo que en la historia se conoce como la historia de los padres apostólicos y los padres de la iglesia, ¿sí? Después vamos a hablar un poquito cuando lleguemos a Esmirna sobre estos padres, así se les llama ahora, ¿verdad? Del año 100 al año 313, iglesia de Esmirna. ¿Qué pasó en el 313? El edicto de Milán. Fue un edicto dado por Roma para darle fin a la persecución de los cristianos. El periodo de Esmirna fue un periodo de ¿qué? De persecución, pero también un periodo de crecimiento de la iglesia. Después viene el periodo de Pérgamo, que es la tercera iglesia, del año 313 al año 538. ¿Qué caracteriza este periodo? Es el periodo cuando el imperio se vuelve cristiano, ¿verdad? ¿El tiempo de quién? Del emperador Constantino. Desgraciadamente, aunque la iglesia fue elevada, se introduce en la iglesia todo el paganismo romano. Entonces, la iglesia entra en un estado de ¿qué? De corrupción espiritual, la iglesia de Pérgamo. Después viene la iglesia de Tiatira. Dijimos que la de Pérgamo es del 313, el edicto de Milán, al año 538. Ahora viene la iglesia de Tiatira. ¿Qué pasó en el 538? El 538 es el comienzo del gran periodo de persecución
de la iglesia, los 1260 días, ¿verdad? Periodo de persecución de la iglesia, durante lo que nosotros llamamos, ¿verdad?, el periodo de la supremacía papal, periodo de persecución. Así que ahí comienza la iglesia de Tiatira, 538, y termina ¿en qué año? 1517. ¿Qué pasó en 1517? La época de la Reforma. Comienza la Reforma dentro de la iglesia, la Reforma protestante. Así que termina la iglesia de Tiatira y ahí comienza la iglesia de Sardis. Sardis comienza con la iglesia de la Reforma. Sardis va del 1517, la iglesia de la Reforma, y termina ¿en qué año? 1798. ¿Qué pasó en 1798? Varias cosas. Comienza el tiempo del fin de Daniel, ¿verdad? Comienza el tiempo del fin. Termina el gran periodo de los 1260 años. Y también, ¿verdad?, se cumple Apocalipsis capítulo 12, capítulo 12, 13, versículo 3, que dice que el poder que persigue a la iglesia recibe una herida ¿de qué? De muerte. Y entonces viene el periodo de ¿qué iglesia? La iglesia de Filadelfia, 1798 a 1844. ¿Qué ocurrió en 1844? Bueno, varias cosas. Termina el periodo de los 2300 días. Jesús pasa ¿de dónde? Del lugar santo al lugar santísimo. Y viene el chasco del movimiento adventista, ¿verdad?, de aquel tiempo. Y la última iglesia de la Odisea viene de 1844, es el periodo nuestro, ¿hasta cuándo? Hasta la venida de Cristo. A eso no le podemos poner fecha todavía, después lo vamos a poner, ¿verdad?, ya que estemos en el cielo, pero no le podemos poner fecha. Así que estos son los periodos de las 7 iglesias, ¿verdad? ¿Los anotaron? Sí. Bueno, a ver si para dentro de 15 días alguien ya se lo sabe, nos puede repetir de memoria. Pero vamos a hablar sobre la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso, y vamos a Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, y comenzamos leyendo el versículo 1. Y ahora vamos a leer el versículo 2. ¿Qué es lo que Dios le dice a la iglesia de Éfeso? Yo conozco que tus obras y tu arduo trabajo, ¿y qué más? Y paciencia, y que no puedes soportar ¿a quién? A los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Esto es lo bueno de la iglesia de Éfeso. Ahora, la iglesia de Éfeso dijimos que es la iglesia del primer siglo, la iglesia que nace en el año 31, en el día del Pentecostés. Recuerden que aunque Jesús estableció la iglesia, el nacimiento de la iglesia comienza en el año 31, en el día del Pentecostés, que encontramos en el libro de los Hechos capítulo 2. Ahora, de esta iglesia de Éfeso es de la que tenemos más historia bíblica. Podemos encontrar más historia bíblica. ¿Cómo era la vida en la iglesia de Éfeso? ¿Qué podemos nosotros aprender de la iglesia de Éfeso? Y vamos a ver algunas de las características de esta iglesia. Y vamos al libro de los Hechos, Hechos capítulo 2. Vamos a buscar todo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Y vamos a leer desde el versículo 44 hasta el versículo 47. ¿Qué caracterizaba a esta iglesia? ¿Es verdad las características que se dan en Apocalipsis de esta iglesia? Dice Hechos 2, 44. Todos los que habían creído estaban ¿qué? Juntos. Estaban juntos. Y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades
y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unidos cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor en todo el pueblo. ¿Cuántas características encontramos aquí de la iglesia de Éfeso? Y ahora viene la pregunta: ¿en cuáles de estas nosotros nos parecemos a ellos? Lo único que dice que comemos con alegría. Alabando. ¿Saben qué? Solamente hay dos periodos en la historia del cristianismo cuando se ha vivido una vida similar a la que se menciona aquí en este capítulo de Hechos, capítulo 2, versículo 44. Una fue en el periodo de la iglesia primitiva, ¿verdad? La primera iglesia que estamos leyendo, y el otro tiempo fue durante el periodo de la iglesia de Filadelfia, ¿sí? Cuando el movimiento adventista esperaba que el Señor iba a venir en ¿qué año? 1844. ¿Ustedes recuerdan lo que hacían ellos? ¿Qué hacían? Hacían exactamente lo mismo que se describe aquí en la iglesia de Éfeso. Ahora, ¿cómo podemos resumir estas características que leímos en estos versículos? Vamos a hablar sin temor, ¿verdad? Ya nos dimos cuenta que realmente nosotros no somos iguales a ellos, ¿o sí? Ya nos dimos cuenta que no somos iguales a ellos. Pero, ¿qué es lo que nos gusta de esta iglesia? Y que tal vez nos gustaría que tuviéramos un poco en nuestra iglesia. Y cuando hablamos de nuestra iglesia, pensamos en la iglesia en la que estamos ahora, en esta iglesia, la iglesia de Istmo. ¿Qué nos gustaría de estas características de esta iglesia que también tuviéramos en nuestra iglesia? Miren, aquí se menciona, vamos a ver lo primero. Dice que todos los que habían creído estaban ¿qué? Juntos o unidos. Cuando se habla en Hechos 2 del día del Pentecostés se utilizan dos palabras: estaban unánimes juntos. Porque es probable que podamos estar juntos, pero no estemos ¿qué? Unidos. Y tal vez esa es una de las cosas que como cristianos nosotros deberíamos, ¿verdad?, de procurar en nuestra iglesia. No solamente estar ¿qué? No solamente estar juntos, sino estar ¿cómo? Estar unidos. ¿Cuál es la diferencia entre estar juntos y estar unidos? Bueno, aquí estamos juntos, ¿verdad? Ahora. Eso es temporario. Pero unidos, ¿qué significa? Es un modo de vivir. Recuerden que hay varias características que tiene la unidad. Y la primera característica de la unidad es no confundir unidad con uniformidad. ¿Sí? ¿Es lo mismo uniformidad que unidad? No. ¿Qué es lo que procuramos nosotros? ¿Uniformidad o unidad? No procuramos uniformidad, procuramos unidad. Ahora, en la unidad, segunda característica, ¿hay diversidad o no hay diversidad? Sí hay diversidad. ¿Qué significa la diversidad? Que todos somos ¿qué? Diferentes. Todos somos diferentes. ¿Sí? Todos los cristianos pensamos diferente, ¿sí o no? Todos los cristianos creemos de una manera diferente, ¿sí o no? Sí. O sea, no quiere decir que exactamente como yo creo y pienso que debo llevar mi vida cristiana es la manera, ¿verdad?, en que la hermana Josefina, la hermana Genoveva piensan y creen. ¿Qué significa eso? Que Dios nos ha dado a todos una diversidad de ¿qué? De pensamiento. Algo interesante, por ejemplo,
estábamos allá en la clase de escuela sabática y estábamos discutiendo allí unos pasajes del libro de Ezequiel. Y es interesante porque cada quien da su opinión de cómo entiende un pasaje, ¿no es así? Y todos lo entendemos de una manera que diferente. Pero lo más interesante es, aunque entendemos las cosas tal vez diferentes, las interpretamos diferentes o pensamos diferentes, podemos estar como unidos. Ahora, eso es algo importante. Yo tengo que amar a mi hermano Román, aunque él no piense exactamente como quién, como yo pienso. Ahora, esa es una de las cosas que nos cuesta a veces a nosotros entender o aceptar. ¿Debemos aceptar a todos los hermanos o no debemos aceptarlos? Solo algunos. Eso es lo que dice, ¿verdad? Este pasaje. Estaban juntos, pero también estaban como unánimes, estaban unidos. Ahora, la unidad, ¿a qué lleva la unidad? Recuerden que el día del Pentecostés nos muestra que cuando la iglesia estaba unida, ¿verdad?, fue derramada sobre ellos ¿quién? El Espíritu Santo. Así que es probable que la desunión puede impedir que la obra del Espíritu Santo se realice en la iglesia como el Espíritu Santo que quisiera que se realizara. ¿Qué otra característica encontramos en la iglesia de Éfeso en estos versículos? Bueno, si leemos allí, ¿verdad? Y tal vez esto ya entramos a la parte más difícil, versículo 45. ¿Qué hacían ellos? Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Qué nos enseña esto? Bueno, ¿deberíamos de tomar esto literalmente? ¿O deberíamos de aplicarlo a la iglesia en la manera apropiada? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué nos enseña este versículo? Bueno, el principio que encontramos aquí, ¿eran generosos o no eran generosos? ¿Había necesidades en la iglesia según lo que leímos o no había necesidades? Sí, había. ¿Qué pasaba con esas necesidades? Se suplían. Eran suplidas por el espíritu de ¿qué? De generosidad. ¿Saben qué? Hace unos días escuché un comentario de un hermano que estaba hablando acerca de la ofrenda. Y él dijo algo interesante, ¿verdad? Que se me quedó y me hizo pensar. Dice que un billete de $10 se nos hace muy chiquito en el supermercado, pero que se nos hace muy grande en la iglesia. ¿Sí entendimos el mensaje? Eso es lo que dijo el hermano. Dijo: hermanos, ha llegado la hora de dar nuestras ofrendas a Dios. Dice: pero no se olviden, un billete de $10 en el supermercado, ¿cómo se nos hace? Chiquito. Muy chiquito, dice. Pero aquí en la iglesia se nos hace como muy grande. Ahora, ¿qué estaba tratando de decir este hermano? Éramos tacaños para Dios. ¿Verdad? Que cuando se trata de dar para la obra de Dios, como dijo él, los billetes se nos hacen ¿qué? Muy grandes, ¿verdad? Por ahí hay una historia que alguien cuenta sobre la plática de un billete de $20 con uno de autor. No sé si ya lo han escuchado. Porque ya ustedes la conocen, ¿verdad? Pero lo que aquí nos enseña, ¿verdad?, es que había un espíritu de ¿qué? De generosidad. Ahora, el espíritu de generosidad va de acuerdo a ¿qué? ¿Podemos todos dar la misma cantidad? ¿Qué piensan ustedes? No. Cuando alguien trata de medir lo que yo doy con lo que otros dan, yo creo que allí hay un problema, ¿no es cierto? Porque según lo que vemos aquí dice que los que tenían que más daban
no solamente para las necesidades de la iglesia, sino aún para ayudar a quienes, a los que estaban necesitados, a los que tenían necesidad. Y detrás de esto, ¿verdad?, encontramos el principio. Bueno, ¿cómo somos realmente con la obra de Dios? ¿Somos generosos? ¿Somos dadivosos? ¿O nos falta más espíritu de generosidad, más espíritu de dadivosidad en la iglesia? Y esto que estamos diciendo, ¿verdad?, no es para espantar a los que dicen ya se están metiendo con mi dinero, ¿no es cierto? No, es porque esto es parte de ¿qué? De la obra de Dios, ¿no es así? Y me dice un día un hermano, ¿verdad?, que estaba dando un estudio bíblico a una persona y había estudiado varias lecciones. Ustedes saben que empiezan a estudiar varias lecciones, y un día llegaron al tema de los diezmos y las ofrendas. Yo les pregunto, ¿a ustedes les molesta cuando se dice diezmos y ofrendas? ¿A alguien le molesta? No, bueno, espero que no. Y que entonces, cuando llegaron al tema, esta persona le dijo, mira, todo el estudio estuvo bien hasta que llegamos hasta aquí. Y le dijo, me hiciste perder mi tiempo. Por aquí debiste haber comenzado. Así que por favor, ya no regreses más. Los seres humanos, por naturaleza, ¿cómo somos? ¿Generosos? ¿Qué dicen? ¿Qué es lo que hace que el espíritu de generosidad esté en nuestro corazón? ¿Qué es lo que hace? Cuando nosotros realmente, ¿verdad?, dice allí el mensaje de la iglesia de Éfeso, yo conozco ¿qué? Tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, ¿verdad? Tu arduo trabajo, ¿por quién? Por la obra de Dios, por la iglesia de Dios. Ahora vamos a leer otro pasaje. Bueno, el versículo 46. ¿Qué nos enseña el versículo 46? Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Alguien nos puede decir qué nos enseña este pasaje? ¿Qué nos enseña? Compartiendo las bendiciones. ¿Deberíamos nosotros en la iglesia ser ermitaños? ¿Qué hacen los ermitaños? Viven solos y apartados. Se separan, se aíslan, se apartan. Yo creo que una de las cosas que más atraía a las personas en este periodo era, ¿verdad?, que dice ellos, compartían juntos y ¿con qué? Y con alegría. ¿Sí? Ahora, comían con sencillez. ¿Qué significa eso? Bueno, no es necesario a veces hacer un gran banquete, ¿no es así? ¿Qué es lo más importante en una comida? La unidad, ¿verdad? El estar juntos, el poder compartir juntos, el estar contentos. Gracias a Dios que de esto tenemos todavía un poco, ¿no es así? Y fue lo que alguien dijo, algo tenemos, comemos con alegría, ¿verdad? No siempre es fácil, no siempre es fácil, ¿verdad?, comer juntos. ¿Por qué? Porque siempre surgen muchas situaciones cuando se come juntos que no deberían de existir, ¿verdad? A veces algunos dicen, no, a mí no me gusta comer con todos, ¿verdad? O a lo mejor alguien se siente aislado aún comiendo juntos. Pero lo que aprendemos aquí, ¿verdad?, es que hay algo de bueno en compartir juntos, en comer juntos, en estar juntos, ¿o no hay algo de bueno? La vida espiritual no es solamente, ¿verdad?, estar en la iglesia, sino que estar unánimes y compartir juntos las bendiciones que Dios nos ha dado. Así que yo quiero decirles algo. Si hay un grupo que se reúne para comer juntos en la iglesia o en una casa o en otro hogar, eso es bueno, porque eso es parte de ¿qué?
de lo que hacía que la iglesia de Éfeso fuese una iglesia que estaba unánime, que estaba unida y que además conocía y compartía las necesidades de los demás. Vamos a ir ahora a otro pasaje. Hechos capítulo 4, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Yo me pregunto, ¿podríamos nosotros alcanzar este nivel que se menciona aquí? No había entre ellos ¿qué? Ningún necesitado. Bueno, a lo mejor nosotros vivimos en un país donde no hay tantas necesidades, ¿verdad? Materialmente hablando, aunque sí las hay, ¿no? Pero tal vez no hay tantas necesidades. Pero quienes vivimos en otros países, ¿verdad? Sabemos cómo hay hermanos que viven en extrema necesidad, ¿sí o no? Hermanos que viven en extrema necesidad en otros lugares. A veces nosotros nos quejamos, ¿verdad? Cuando no deberíamos de ¿qué? De quejarnos. ¿Será que cuando nos quejamos es porque no vemos las necesidades de otras personas? Porque a veces nos quejamos. Entonces, si no es que a mí no me ayudan, es que a mí no se preocupan por mí. Un día estaba yo visitando a una persona y le dije, ¿verdad que usted estaba yendo a la iglesia y por qué ya no va? Y él dijo, bueno, mira, yo fui a la iglesia porque pensé que me iban a ayudar, ¿sí? Por eso fui. Y resulta que cuando yo fui, en lugar de ayudar, me estaban pidiendo que diera ofrendas. ¿Qué clase de hermanos son estos? Me dice. Ahora, ¿cuál es el verdadero espíritu de los hijos de Dios? ¿Cuál es? ¿Será que a todos Dios nos da algo que podamos compartir? ¿Qué piensan? Yo siempre me pongo a pensar en eso, ¿verdad? Creo que un día les platiqué cuando yo era estudiante en la universidad. Pasaban meses y yo no traía un peso en la bolsa. No me preocupaba porque Dios me estaba pidiendo. Ahí me daban de comer, ahí me daban donde dormir, ¿sí? Ahí me daban ahí me lavaban la ropa y solamente trabajaba y iba a estudiar. Así que, ¿realmente necesitaba el dinero? No lo necesitaba. Pero un día alguien puso ahí en un boletinero, puso una cita que escribió el N. de White. Y un día pasé, ¿verdad?, por ahí y vi esa cita que decía: aún el joven, por muy pobre que sea, siempre puede tener algo que dar para Dios. Yo dije, bueno, creo que eso es para mí, porque yo soy de esos jóvenes pobres que nunca traen nada, ¿verdad? Ni para la ofrenda traía yo. Y yo le dije al Señor, ¿qué está pasando, Señor? Yo me puse a orar y le dije, Señor, yo siempre he pensado que yo no puedo dar nada, porque no tengo, pero ahora me di cuenta que sí podría dar. Quiero que me ayudes ahora a tener algunos recursos para poder tener algo para dar para Dios. Y aunque ustedes no lo crean, ¿verdad? Dios me ayudó y empecé a trabajar, aparte que ya trabajaba, ¿verdad? Por ahí conseguí otro trabajo y entonces empecé a tener recursos y de ahí yo empecé a dar, ¿verdad?, para la obra de Dios. Yo creo que cuando uno piensa en qué es lo que otros están haciendo por mí, estamos pensando de una manera invertida, ¿no es cierto?, a como era el pensamiento de la iglesia. Pero cuando nosotros pensamos,
¿Qué puedo yo hacer por quién? Por los demás. Ahora, es probable que haya alguien que diga yo no puedo hacer nada, pero creo que la mayoría de los cristianos podemos siempre hacer algo por alguien más, o podemos dar algo para alguien más. ¿No les parece? Porque al final, Dios a todos nos ha bendecido. Y Dios nos sigue bendiciendo. Ahora, yo les pregunto, ¿será que la iglesia de Éfeso era una iglesia rica o era una iglesia pobre? Había algunos que tenían recursos, pero vamos a ver, ¿verdad? Un poquito más adelante, vamos a seguir hablando de Éfeso, de la verdadera condición de la iglesia de Éfeso. Y uno descubre algo interesante, ¿verdad? Que puede pasar que cuando uno tiene más recursos, se le hace más difícil que ser generoso, dar y ser generoso. ¿No es así? Y cuando uno tiene menos recursos, a veces es más generoso. Y aunque cuesta más dar, ¿no es cierto? Porque tiene uno menos, pero aún así Dios puede despertar el espíritu de generosidad, como lo hizo en aquella viuda, ¿recuerdan ustedes? Que dice ahí, en su pobreza, dice el texto, en su pobreza. ¿Qué significa en su pobreza? ¿Tenía o no tenía? Dio todo lo que tenía para Dios. Creo que la vida cristiana no comienza mirándome yo a mí mismo y ver qué es lo que otros pueden hacer por mí, ¿no es cierto? ¿En qué me pueden ayudar otros? Si la vida cristiana comienza mirando de aquí a para allá. ¿Qué es lo que yo puedo hacer por quién? Por alguien más. ¿En qué puedo ayudar a alguien más? Ese era el espíritu que caracterizaba a esta iglesia. Y que sea el espíritu que caracterice a nuestra iglesia. Que ojalá algún día se pueda decir nuestra iglesia: allí no había ¿qué? Ninguno que tuviese necesidad. Y allí no había ninguna necesidad. Porque lo que caracterizaba a esta iglesia era el gran espíritu de generosidad. Que Dios nos ayude a ser generosos y a estar unidos unos con otros.